Este primer ejercicio quiere también evidenciar a aquellos países y naciones que han venido acompañando la construcción de paz, o que han tenido una apuesta en la inversión de los territorios para que realmente se construya la paz, para que conozcan cuáles son los retos reales de la implementación que en este momento tenemos. Entonces, bueno, ese también es un ejercicio que estamos empezando a hacer también a nivel departamental y a nivel regional, con las diferentes organizaciones locales, que esperamos fortalecer, y más que todo es una invitación para que vayan a los territorios, para que los conozcan, para que hablen con la gente y para que sepan de primera mano qué es lo que han vivido históricamente de violencia y qué es lo que se está volviendo a repetir actualmente, y cuáles son los miedos frente a estos retos de la implementación del acuerdo de paz. Entonces le daré la palabra a Florian. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues muchas gracias por la posibilidad de acompañar la presentación de ese informe. Cuando hace unas semanas dialogamos con Leonardo González de Paz, con Cari de Marcha Patriótica, donde propusieran la necesidad o la idea de presentar ese informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. La Fundación Heinrich Böll, como fundación política alemana cercana al movimiento político verde en Alemania, pues apoya esos espacios de discusión, reflexión, tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional somos parte de una iniciativa que se llama la Carta Cívica, para la creación de un marco global sobre participación política. Es una alianza con diferentes organizaciones como Cívicos, Amnistía Internacional, Oxfam, las Open Society Foundations, y creemos que a nivel nacional, como en Colombia, es creo un buen momento también para discutir sobre los retos y las amenazas para personas que pues buscan participar en ese nuevo escenario como político. Y yo creo que desde la Fundación pues observamos con mucha preocupación las altas tasas de amenazas, asesinatos, ataques contra defensores de derechos humanos, también las altas tasas de ataques contra defensores del medio ambiente. Colombia en América Latina, después de Brasil, es uno de los países con las tasas más altas. También las afectaciones que están enfrentando los comités ambientales en Colombia, que impulsan esos mecanismos de participación ciudadana, y como yo creo que el informe también lo va a presentar, las altas tasas en ciertas regiones como el Cauca, donde desde la Fundación Heinrich Böll estamos también acompañando iniciativas de discusión sobre la solución pacífica de los conflictos sociales en estas regiones. Entonces esperamos que ante la coyuntura política actual, los debates sobre la participación política de las FARC ahora y las circunscripciones especiales como expresión de una democracia participativa, que ese espacio pues sea un espacio interesante para la reflexión sobre los retos actuales para los defensores de derechos humanos. Muchas gracias por la posibilidad de acompañar esa presentación. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Agradecer la participación de delegados del Gobierno Nacional, de delegados de las FAREP, del cuerpo diplomático, de organismos de control como la Defensoría del Pueblo, de organizaciones defensoras de derechos humanos y de organizaciones sociales. Señalar inicialmente que este informe se hace en un contexto donde se están desarrollando un proceso, la consolidación de un proceso de paz con las FAREP, que terminó recientemente con la dejación de armas, donde se consolidó el cese al fuego bilateral y definitivo, con unos diálogos que se están desarrollando el tercer ciclo con la insurgencia del ELN en Quito, pero donde pese a esos procesos de paz y a existir un descenso de afectaciones o vulneraciones a derechos humanos en los territorios en relación al conflicto,
hemos evidenciado cómo existe un incremento en la violencia en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Violencia que para nosotros es sistemática, no es generalizada como lo plantea el informe de la Defensoría del Pueblo, no son hechos aislados como lo plantea la Fiscalía General de la Nación, sino que son hechos sistemáticos. Y igualmente hemos evidenciado cómo hay un incremento en los índices de violencia en contra de integrantes de las FAREP en proceso de reincorporación y de familiares. En ese contexto, a partir de una metodología de seguimiento y documentación de caso a caso, a partir de las denuncias de las organizaciones, como lo señalaba Cari, a partir del seguimiento a informes de otras organizaciones y el seguimiento a prensa y algunos informes de algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo, son básicamente nuestras fuentes de trabajo. Ahí un primer ejercicio que hicimos fue caracterizar a las víctimas. De esa caracterización de universo de víctimas, el 80% son hombres, el 16% son mujeres, el 1% son LGBTI y el 3% son, no se pudo identificar de acuerdo a las denuncias que recopilamos. En términos de violaciones a los derechos humanos, sistematizamos 484 casos, 194 amenazas, 133 asesinatos. Hay que señalar que de esos 136 asesinatos que sistematizamos, 101 corresponden a la categoría de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los 32 restantes son homicidios que han sido denunciados por organizaciones sociales, donde no se señala si hace parte, si es un defensor de derechos humanos, un líder social o si hace parte de alguna organización, pero sí son reportes de organizaciones regionales. Está la injerencia arbitraria en el domicilio, en la correspondencia. Identificamos 36 casos, tratos crueles, inhumanos y degradantes 33 detenciones arbitrarias, 15 atentados, 15 omisiones de la fuerza pública, 9 casos de torturas, 6 casos de herida, 5 desplazamientos forzados colectivos, 3 desapariciones forzadas, 2 violaciones al debido proceso y un reclutamiento forzado. Por departamento, se mantiene la tendencia del año 2016 en términos de total de violaciones. El Cauca es el departamento que más violaciones tiene, seguido por Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño y Córdoba. Y ahí pues sigue Bolívar, Putumayo, Meta, Arauca, Cesar, Bogotá, Norte, Santander, Caquetá, Guajira, Casanare, Tolima, Caldas, Guaviare, Atlántico, Boyacá, Huila y Risaralda. Hay que señalar que Cauca, Chocó, Valle, Antioquia, Nariño y Córdoba se mantienen como departamentos en donde más violencia o violación a derechos humanos se presenta en relación al año 2016. Señalar que en términos de violaciones a derechos humanos relacionados con grupos armados ilegales, fundamentalmente grupos paramilitares, se han presentado 177 amenazas, 100 de los casos que se plantean ahí, 105 son imputables a estos grupos ilegales, 24 tratos crueles, inhumanos y degradantes, 22 injerencias arbitrarias, 14 atentados, 8 detenciones arbitrarias, 6 heridas, 6 torturas, 4 desplazamientos forzados y 3 desapariciones forzadas. En términos de violaciones e infracciones por parte de la fuerza pública, están las detenciones arbitrarias, 28, 18 amenazas, 16 tratos crueles, inhumanos y degradantes, 10 asesinatos
fueron cometidos por la fuerza pública, 4 de ellos en desarrollo de la movilización social. Los 2 últimos ocurrieron en el paro minero en Segovia, Antioquia, justo cuando salía una misión de verificación que fue coordinada acá en desarrollo de los diálogos que se tenían con la cumbre agraria. 2 desplazamientos forzados, 2 torturas, un caso de reclutamiento a menores, un atentado, una herida y un confinamiento. Uno de los debates que se ha planteado a nivel nacional es si es sistemática, si es generalizada o si simplemente son hechos aislados. Nosotros tratamos de hacer un acercamiento conceptual y técnico a partir de los casos que analizamos, y básicamente afirmamos que es sistemática en relación a la temporalidad. Hay que entender que entre el 1 de enero de 2017 y el 18 de agosto de 2017 son 101 casos de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos. El año pasado, en ese mismo periodo de tiempo, se presentaron 68 casos. De hecho, si nos vamos al consolidado del año 2016, fueron 116 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por mes, el mes en donde más se presentan homicidios sigue siendo enero. Ahí hay un descenso con 22 homicidios. Hay un descenso hasta llegar a marzo, que son 10. Luego sube, se incrementan en abril con 14, mayo se mantiene 14, en junio hay un incremento a 16, para luego en julio haber un descenso a 4 y ya en agosto nuevamente se incrementan los homicidios en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. A la fecha han asesinado a 8 compañeros y compañeras. En términos de distribución geográfica, en 21 de los 32 departamentos del país se están presentando este tipo de hechos. La mayoría, eso implica el 66% del territorio nacional. La mayoría ocurren en el departamento del Cauca, con 24, Antioquia 15, Valle del Cauca 12, Nariño 9, Córdoba 7, Chocó 7. Si se realiza un análisis de los informes que emitieron en el año 2016, esos departamentos son los mismos y el grado es similar a lo que está ocurriendo este año. Nosotros hicimos el ejercicio de comparar los sitios donde ocurren los homicidios con los sitios donde el Estado colombiano está desarrollando el Plan Victoria, y son similares. Llegamos a la misma conclusión que llegó la Defensoría del Pueblo en el informe que emitieron creo que fue en abril de este año. Hay que también resaltar que la mayoría de los homicidios se presentan en zonas con altos niveles de militarización. Generalmente funcionan bases de las fuerzas de tareas conjuntas. Son territorios en donde históricamente hacía presencia las FARC y han sido copadas por grupos paramilitares o por grupos armados que se hacen pasar por el ELN o el EPL, y son zonas en donde existen conflictos territoriales y conflictos por el tema minero-energético, ya sea por la producción legal o ilegal, de la extracción legal o ilegal de recursos minero-energéticos, y son zonas en donde existen cultivos de uso ilícito. Frente al tema del tipo de liderazgo, la mayoría de asesinados son indígenas, campesinos, afrodescendientes, integrantes de junta de acción comunal o juntas administradoras locales. Son líderes algunos que desarrollaban, además de reivindicación de derechos, desarrollaban oposición a proyectos mineroenergéticos o estaban desarrollando
o impulsando mejor la sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito, y son personas que estaban articuladas a procesos de convergencia nacionales, como lo son la Marcha Patriótica, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Congreso de los Pueblos o el PCN ANAFA. Frente a el otro factor que identificamos de sistematicidad son las modalidades de los homicidios. Hay que señalar que más del 70% de los crímenes son cometidos por sicarios que, portando armas de fuego y movilizándose en vehículos, sea carros o sea motocicletas, asesinan a la víctima. Algunos, la mayoría, son causados con armas de fuego, algunos son causados con armas blancas. En algunos casos se combina el arma blanca y el arma de fuego, y generalmente esos hechos donde se combina el arma de fuego y el arma blanca son antecedidos de acciones de tortura. Hay muchos casos que ocurren cerca de la vivienda de la víctima o alrededor de la vivienda de la víctima, y eso presupone que hubo una planificación, hubo un seguimiento antes de cometer el hecho. Estos hechos son cometidos a veces por colectivos, grupos de hombres armados, algunos vestidos con camuflado, otros vestidos de civil, y hemos encontrado que en varios se denuncia que van vestidos de negro. Hay que señalar también que en la mayoría de sitios donde han ocurrido estos homicidios han antecedido amenazas. Amenazas en dos modalidades. Una, bajo lo que se denomina en Colombia la limpieza social, en donde se lanza una amenaza, donde supuestamente van a acabar con ladrones, jaladores de motos, expendedores de vicio. Aparecen cuerpos generalmente de personas que no son de la región, y adicionalmente se dan amenazas en contra de organizaciones sociales o en contra de las víctimas. Hay que señalar que las amenazas directas en contra de las víctimas son más o menos unos 8 casos de los que encontramos, pero sí hay que señalar que en todos los hechos, en la región donde ocurren, han antecedido amenazas. Frente a los presuntos responsables, la mayoría de los casos no se ha determinado, pero si bien no se ha determinado con claridad, sí se ha denunciado presencia o amenazas de grupos paramilitares. Algunos de los hechos fueron cometidos por la fuerza pública, sean militares o sea policías, son 10 casos. Con concordancia al principio de realidad, y desarrolla acciones de verificación y emita recomendaciones a las partes sobre situaciones descritas en el presente informe y en los publicados no solamente por nosotros, sino por la Defensoría del Pueblo, por la Fiscalía, por la Procuraduría, por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, por la MACOEA y otras entidades que han venido realizando informes de este tipo. Damos un saludo también aquí presente a algunos compañeros de la misión de verificación de Naciones Unidas, y queremos recomendarle a la misión política de verificación de las Naciones Unidas que cumple el mandato de verificar la reincorporación que está previsto en el acuerdo en el punto 3.2 y las garantías de seguridad del 3.4 de la misma manera y más efectiva y proactiva posible, colaborando con la implementación del acuerdo. Asimismo, es necesario que la misión en su verificación también incluya un diálogo permanente y cualificado con la sociedad civil, especialmente en lo local, que se adelanten las acciones políticas y de aislamiento de personal y logística para la implementación a partir del 26 de septiembre de 2017 y de la misión política de verificación de las Naciones Unidas. En el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, hacemos unos llamados a las partes para que en la mayor brevedad protocolicen y oficialicen la implementación normativa y enumeramos 6
programas integrales, programas de protección, programas de seguridad que están escritos en el acuerdo final, fortalecimiento de mecanismos de protección para los derechos humanos, sistema de prevención y alertas para la reacción rápida a la presencia y operación de actividades de las organizaciones y conductas criminales, el cuerpo élite de la Policía Nacional con el objetivo de la acción inmediata del Estado y el desmantelamiento de organizaciones criminales, la ley estatutaria de garantías de la participación ciudadana. En el marco también del acuerdo final para la terminación del conflicto se hace un llamado a las partes para que a la mayor brevedad inicie el funcionamiento y se realice un fortalecimiento técnico de personal que articule y haga seguimiento al sistema integral de seguridad, a la instancia de alto nivel. Bueno, hacemos una serie de recomendaciones específicas y técnicas que tienen que ver con el acuerdo, que traducen el acuerdo para mayor seguridad, no solamente de los excombatientes de la FARC, sino también de la gran mayoría de la población civil, que realicen los ajustes necesarios y se brinden las garantías de seguridad y protección consagrados en el Programa Especial de Seguridad y Protección Integral, garantizar la concentración de casos sobre las violaciones e infracciones a los derechos humanos cometidas contra los líderes y defensores de derechos humanos, fortalecimiento técnico del personal de la Unidad de Investigación en Derechos Humanos, que a su vez garantice la concentración de casos de las violaciones e infracciones, implementar con celeridad el decreto del Decreto Ley 154 del 2017, que las partes en desarrollo del acuerdo final precisen las medidas encaminadas a proteger y garantizar la seguridad de las comunidades. Es necesario que la fuerza pública cumpla su función constitucional con el respeto efectivo de las garantías de derechos de poblaciones y territorios que demandan el respeto por su vida e integridad y de las comunidades, que se activen mecanismos eficaces de persecución del delito, que se cree un sistema de información público sobre violaciones e infracciones a los derechos humanos con enfoque étnico, diferencial y territorial, el cual le permita a la ciudadanía identificar víctimas, victimarios, móviles y modos, al igual que las entidades territoriales en donde más violen a los derechos humanos. Que el gobierno nacional garantice las condiciones logísticas y políticas para la realización de un evento amplio con participación regional que permita caracterizar y proyectar acciones efectivas hacia el desmonte de estructuras paramilitares en Colombia. Y ya para terminar, quisiéramos, antes de darle la palabra a nuestros panelistas invitados, pues pedirles el favor que si pueden concentrarse en 3 preguntas específicamente, aunque obviamente pues es primero el análisis de este informe, la opinión de ustedes, pero creemos que es necesario dar la importancia de las personalidades, que es importante o no la caracterización sobre sistematicidad de la violencia sociopolítica contra los líderes, comunidades y defensores de derechos humanos. Hoy es la gran discusión: ¿esto es sistemático o no es sistemático? ¿Son casos aislados o no son casos aislados? ¿Qué respuestas se requieren por parte del Estado? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional al respecto? Y la caracterización del fenómeno. Es importante seguir caracterizándolo en cada uno de los casos, ver las personas a las que han asesinado, cuál era la labor que estaba haciendo, y muchas veces aquí se está atacando no solamente al líder, sino también a toda una comunidad, a toda una organización y toda una tarea que se ha venido dando durante muchos años. Entonces, en el día en que asesinan a un líder indígena porque está recuperando tierra en el Cauca, por ejemplo, se está asesinando gran parte del movimiento indígena, se está asesinando también gran parte de toda esa tarea que han venido realizando las comunidades en los territorios. Entonces esa caracterización es importante, no solamente el caso puntual, sino también en el contexto de la conflictividad en la que estamos viviendo. Bueno, invitamos a la mesa a la doctora Ivonne González, que viene del Ministerio del Interior, a Fabio Borges, que es el delegado de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de las FARC-EP, que nos acompaña esta tarde, y a Camilo González Pozo, de la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad, para nuestro panel. Bueno, la idea de este panel es un poco intercambiar y mirar según las preguntas que nos ha propuesto Leonardo, frente a las breves cifras que se encuentran en el informe, un poco para hablar
¿Por qué escogimos que este informe se llamara Trochas de Paz y Esperanza? Intentamos darle nombre a nuestros informes teniendo en cuenta las realidades que vivimos en los territorios. Y las trochas pues son esos caminos, le explicábamos a internacionales siempre que nos visitan en los territorios por primera vez, que es el nombre que le damos a los caminos de herraduras que construyen las mismas comunidades. Y es la expresión de la ausencia estatal que creemos que se va a lograr digamos, mejorar esas condiciones de vida, porque las trochas se construyen para poder entrar insumos básicos de vida, la alimentación, los materiales para construir unas viviendas dignas, son los caminos por los que se movilizan nuestras comunidades, y lo que esperamos con la implementación es que pues se avance y se amplíen hacia que sean caminos en donde las comunidades puedan garantizar un mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces lo denominamos de paz y esperanza porque siguen siendo los caminos que hasta el día de hoy nuestras comunidades siguen transitando a la espera de una implementación real del acuerdo, y pues con esa esperanza de que la implementación empiece por unas garantías de seguridad en que se pueda movilizar la gente en los territorios sin miedo. Empezaría con la pregunta de Leonardo acerca de cómo ven estas cifras que presenta el informe de estos primeros 6 meses aquí a nivel nacional. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primera instancia quiero agradecerle al Movimiento Político Social Marcha Patriótica y por supuesto a Indepaz por la invitación, saludar a mis compañeros de la mesa principal, pues que ya se ha vuelto muy recurrente encontrarnos en muchos escenarios, y pues tomando atenta nota a este informe, además que quisiera señalar como representante del Gobierno Nacional, nos parece muy pertinente en la medida en que la posición del Gobierno Nacional hoy es que esta construcción de paz no solamente pasa por una responsabilidad de lo que significa un acuerdo negociado con las FARC y con el gobierno. Para nosotros es fundamental el activismo histórico que ha tenido el movimiento social, y por tanto con mucho respeto recibimos lo que significan las cifras que se presentan hoy, unas cifras que no quisiera que mi intervención se sesgara únicamente a hacer un comparativo de lo que son las cifras que tiene el Gobierno Nacional, las cifras que presenta hoy este informe del Movimiento Marcha Patriótica, las cifras que ha señalado la Defensoría del Pueblo y que pudieran presentar otras organizaciones que también, digamos, que hacen un seguimiento muy juicioso de lo que significa la agenda de los derechos humanos en este país. Pero no con el ánimo de señalar en números lo que significan las cifras, sí quisiera decir que para el Gobierno Nacional, una vez tenemos una negociación con lo que ha significado el acuerdo con las FARC, el papel de defensores y defensoras de derechos humanos es absolutamente fundamental, y es por eso que con mucho respeto hoy trabajamos no solo en el gobierno sino en el Estado bajo unas cifras que ha tenido la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, que hace un seguimiento en terreno muy detallado. Y esto no lo digo para limitarnos únicamente a los reportes que está encontrando la Oficina de Naciones Unidas en terreno. Por supuesto que la obligación y la responsabilidad del Estado es investigar cada una de las denuncias que se tienen aquí, y me estoy refiriendo única y exclusivamente al tema de defensores y defensoras de derechos humanos, porque esto es un informe muy completo que señala otro tipo de vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por tanto, mucho de lo que se ha presentado aquí es una coincidencia dentro de lo que hemos encontrado como Gobierno Nacional, dentro de ese diagnóstico que hoy el Gobierno Nacional puede presentar, y es que coincidimos efectivamente en que hay unos territorios donde hoy tenemos una caracterización mucho más significativa en lo que significan agresiones y asesinatos a defensores y defensoras y líderes sociales, como el departamento del Cauca, como el departamento de Antioquia, que no son ajenas al resultado que presenta este informe, y lo mismo a la caracterización que se ha hecho respecto al papel del liderazgo social que se tiene dentro, si es que son
personas que tienen activismo en los consejos comunitarios, que se desempeñan también como presidentes de juntas de acción comunal, que son activistas en temas LGBTI, que son indígenas. En eso digamos que también tenemos un seguimiento desagregado que nos permite coincidir en lo que significa esta presentación del resultado. Quisiera señalar que como gobierno, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la cual Camilo González Pozo tiene un asiento en esta comisión, que establece el 3.4 del acuerdo final, ha permitido que efectivamente tengamos un diagnóstico certero y real de lo que hemos evidenciado, que como lo manifestaba Cristian, pasa efectivamente también no solamente por ver cuál es el sector social con mayor afectación, cuáles son los departamentos con mayor afectación, sino que el alcance de la información también nos ha permitido evidenciar que en estos departamentos, y eso también lo recogemos de lo que ha significado la experiencia internacional de procesos similares, que obviamente nunca van a ser iguales a la dinámica colombiana, pero que sí efectivamente lo que ha significado este proceso de sustitución de cultivos en territorio, donde hoy tenemos presencia de minería, es donde también tenemos la principal afectación a lo que significa la vulneración a derechos humanos en el país. Por tanto, para no extenderme respecto a la primera pregunta que me hacen de las cifras, quisiera señalar que para el gobierno nacional, más allá de caer en el tema de las cifras que son absolutamente fundamentales para este proceso de implementación, quisiera cerrar diciendo que siempre hemos dicho que cualquier asesinato o amenaza que se dé en este proceso de implementación pone en riesgo efectivamente lo que va a significar una etapa de implementación que durante este primer año esperamos sea positiva y que abra una puerta a un proceso que camina de manera lenta, que lo hemos reconocido como gobierno nacional, que tiene debilidades que se van aprendiendo a partir de la experiencia y de que la implementación que se va dando, y que por supuesto los defensores y defensoras de derechos humanos no han sido ajenas a estos riesgos que se han presentado y que traen cualquier proceso de implementación, pero que efectivamente rechazamos y condenamos de manera enérgica y enfática que se dé cualquier vulneración, estigmatización, amenaza o asesinato a cualquier líder o defensor o defensora de derechos humanos, que además como Estado tenemos y estamos obligados a garantizar su libre ejercicio en el desarrollo de su trabajo en cada uno de los territorios de este país. Buenas tardes. A nombre del equipo de las FARC en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, quiero dar mis agradecimientos. Me complace que exista un grupo de colombianos cada vez mayor interesados en tratar de entender este fenómeno y sobre todo encontrarle soluciones. Yo quiero hacer una aproximación a este fenómeno, a estos números, desde dos ángulos, uno matemático y otro histórico. La sistematicidad en las cifras se puede mirar desde la óptica de los números y de las estadísticas. Si logramos predecir que en los siguientes meses tendremos determinada cantidad de muertos, entonces podemos decir que estamos frente a un fenómeno que es predecible. Y el asunto, la historia también corrobora eso. Abordo ahora el problema desde la óptica histórica. El problema de la violencia en Colombia, y sobre todo de la violencia política, es un problema histórico que tiene también, se le puede hacer un seguimiento y se pueden también demostrar unos ciclos en la violencia aquí en Colombia. Nuestro problema lo abordaríamos desde una perspectiva histórica y no solamente a partir de las cifras de este último periodo. Uno pudiera aventurarse a decir que si desde el punto de vista histórico este fenómeno se ha repetido, podemos decir que ahora, frente a una situación como un periodo electoral, pudiéramos tener un incremento de las cifras, y efectivamente eso se va demostrando. Todos los fenómenos, o sea, este fenómeno tiene una serie de variables
que hay que cruzarlas bien y logramos, ahí le pudiéramos lograr encontrar la solución al problema. Sobre las soluciones y el papel de la ONU, el papel de los observadores, yo creo que el papel de la ONU y los ojos del mundo puestos en este problema en Colombia ahora es fundamental, porque nuestro conflicto siempre ha estado sin visibilizarse. Creo que ahora los colombianos empiezan a entender la otra cara también del conflicto. Aquí ha habido un problema también de estigmatización muy grande que ahora se está visibilizando. Entonces, la presencia de ONU, la presencia de observadores, ayuda a refrescar, ayuda a mirar el problema desde otros ángulos. Y realmente creo que la segunda misión de la ONU en este proceso de verificación va a ayudar mucho, pero sobre todo ayudará en la medida en que haya mucha información. Aquí, y este es el otro problema para lograr entender el conflicto aquí, es la información, el manejo de la información. Mientras no existan cifras fiables, indicadores realmente que reflejen el problema tal cual es, muy difícilmente se va a lograr llegar a la solución. La estigmatización, como otro de los grandes problemas aquí en este conflicto, también genera confusiones a la hora de mirar realmente qué hay detrás del problema, porque muchas personas, muchas pasiones, a este conflicto se le están añadiendo muchísimas pasiones que no permiten, es decir, que crean confusión en la mente de los colombianos, de tal manera que para poder aclarar este ambiente se necesita recurrir a metodologías muy bien definidas y concertadas entre el Estado, porque realmente el gobierno es algo un poquito más transitorio y depende de la voluntad política en el momento, eso gira. Pero la pregunta es si el Estado como tal tiene una política de paz efectivamente, si el Estado como tal tiene una visión de reconciliación, de construir una nación, porque este es un Estado en construcción. Eso lo hemos dicho, se lo hemos repetido. El gran problema que hay en este momento en las zonas donde la guerrilla ha salido demuestran el gran vacío del Estado. En las zonas que la guerrilla ha abandonado, se han dejado de construir las carreteras, se han dejado de construir los puestos de salud, se han dejado de hacer escuelas, se han dejado de ejercer una función de cohesión de la misma población, y tenemos ya problemas también ecológicos. Entonces, construir el Estado, pero también es construir la cultura para ese Estado nuevo. Aquí no hay un proyecto de país, tampoco hay un proyecto de cultura. Una gran nación necesita una gran cultura en la cual edificar sus sueños. Eso es lo que creemos que no existe y eso es lo que tenemos que construir entre todos. Muchas gracias. Y muchas gracias por el informe, por el trabajo tan serio que viene haciendo Marcha Patriótica y por la oportunidad que se le ha dado a Indepaz de colaborar en este informe y en este trabajo. Sobre las cifras y la interpretación, yo quiero llamar la atención antes de entrar a hacer como una consideración más general en un aspecto que trae el informe, que tiene que ver con los asesinatos de combatientes y de excombatientes y de familiares de las FARC. Hace un mes, el 26 de julio, salió una noticia en el periódico La Nación y también fue de conocimiento público en medios de que se había detectado un plan de pago de $1 millón por cada integrante de la dirección de las FARC que fueran asesinados. Yo le pregunto a Cristian y a Bernardo por qué ese dato no está en el informe. Pero lo pregunto solamente con un propósito más pedagógico, es mostrar un hecho tan grave como ese, que es presente
y que no merece mayor comentario, ni un foco de atención, ni una acción visible. ¿Existe o no existe un plan para matar a los jefes de las FARC? Esa es la pregunta. Yo tengo la hipótesis que esta información que salió en el periódico es una hipótesis, porque todavía mis servicios de inteligencia no me han dado más datos, que esa información que salió en los periódicos corresponde a un hecho real y grave, y que hay grupos de personas que tienen capacidad de ofrecer, la disponibilidad de tener 10, 20 millones de dólares para convocar a estructuras armadas con capacidad de operación en diferentes lugares del país para que hagan una operación de esa magnitud. Ustedes han trabajado en derechos humanos, saben lo que se necesita de inteligencia, logística, todo tipo de dispositivos para cometer un magnicidio. Es algo de un calado enorme. Cuando el asesinato, me invitaron a hacer la presentación ahora de un libro de Vera Grave, y pues tengo ese tema en la cabeza, pero creo que viene al caso. Cuando asesinaron a Carlos Pizarro, por esos días nos llamaron a quienes estábamos cerca de la campaña a la presidencia a decirnos que nos llamó un ministro de Estado a decirnos: he escuchado por una infidencia de que se están reuniendo en un apartamento en tal lugar, por la avenida Pepe Sierra, en tal y tal dirección, personajes de la vida política y económica de Colombia para matar ahora a Antonio Navarro. Se acaba de firmar la paz. Se está preparando todo el proceso político inmediato de la constituyente. Y había un centro de conducción que estaba diciendo: hay que matarlos. ¿Existe o no existe hoy en Colombia algún núcleo que estuvo en la guerra contra insurgente y en la complicidad con toda la estrategia paramilitar durante 30 años que quiera persistir en eso? ¿Es legítimo preguntárselo, plantearse la hipótesis? Yo digo que sí. Hay que trabajar esa hipótesis, hay que tomarlo en serio. En estadística tenemos nosotros todos los ingenieros tenemos una metodología que se llama la hipótesis nula, que es muy efectivo para el proceso de conocimiento. Es considerar una hipótesis, aunque a veces se considere increíble, para demostrar su negación. Ese hay que tomarlo en serio. Hemos vivido en Colombia un periodo demasiado largo de guerra y tenemos una situación muy crítica aún. Es cómo acabar de frenar la máquina de guerra. Se ha firmado un acuerdo de paz, pero la transición entre que se firme el acuerdo en un pacto y se acaba la guerra, esa transición no es automática. Los dispositivos militares, las mentalidades, los dispositivos de inteligencia, la cultura, la mentalidad, las unidades, el aprendizaje. Este es un país en armas. Sigue siendo. Las únicas armas que sabemos que desaparecieron son las de las FARC, de la política y de la guerra. Pero el ministro de Defensa dijo hace unos meses, a final de año, que por un lado había cerca de 1 millón de armas con permiso, que lo estaban bien evaluando y con autorización de porte. Muchas de esas armas son armas largas, pero aparte de eso hay más de 1 millón de armas, según hipótesis y según los decomisos que se hacen y se registran mensualmente por parte de la fuerza pública, de armas de guerra en manos de particulares. Hay una mentalidad, una emplazada, que tiene que ser desactivada.
No se necesita una orden central para que estalle un operativo en algún confín del país. Se necesita un discurso de odio repetido para que sigan engatilladas no solamente en las mentes, sino las manos. Entonces, eso, ahí tiene que haber una respuesta. Tiene una respuesta muy compleja, dificilísima, pero es mejor estar prevenido. ¿Cómo es que dicen que el soldado prevenido no muere en guerra? Y eso como que no es de verdad. Pero ese es el primer punto. Y el segundo punto, para no extenderme, quiero tomarlo de lo que se ha dicho acá, que está dentro de las recomendaciones. Solamente me refiero ahora a una, que es el tema de la estigmatización. La estigmatización no está definida, es un tema discutido, ha sido discutido alrededor del racismo, de la estigmatización en materia de salud, pero también en materia política. Está calificado en resoluciones de Naciones Unidas. Existen normas en Colombia, leyes, y uno que es experta en esto, ¿cierto? Y que está trabajando en el Ministerio del Interior para un plan, una campaña inmediata de una política pública en relación a la estigmatización. Eso es importantísimo. La estigmatización a grupos, su desnaturalización para sustentar la negación de los más elementales derechos de esos grupos. Es la negación a su existencia. Es la justificación de la marginalidad. Entonces, los calificativos, por ejemplo, persistir que los líderes son cómplices del narcotráfico, los cocaleros son narcotraficantes, los de las FARC son terroristas y siguen siendo reclutadores de niños, extorsionistas y tienen armas y no hay que ver cuándo. Y toda esa persistencia en ese discurso estigmatizador es un montaje tremendamente destructivo. ¿Qué respuestas se requieren por parte del Estado? Y un poco en el contexto que nos está planteando Camilo como a largo plazo, pues hay como varios elementos que fueron plasmados en el acuerdo de paz, pero una preocupación de la Comisión y de las organizaciones de base es que el ejercicio general que se realiza ante hechos de violación de derechos humanos es una denuncia inmediata, se comunica de manera inmediata y se interlocuta en el nivel municipal, en el nivel departamental y en el nivel nacional. Muchas veces sentimos en los territorios que no hay una respuesta efectiva e incluso que el mismo Estado, en especial la fuerza pública, o desconoce que están pasando estas situaciones o, por ejemplo, la Fiscalía, hablando de la hipótesis como tal, sentimos que a veces le da mayor importancia a algunas hipótesis que tienen que ver con el tema de que los líderes han sido amenazados o asesinados por otros motivos, menos por el motivo de su militancia, de su liderazgo, de su pertenencia a una organización. Y esas son preocupaciones que giran en torno a esto, porque creemos que en estos 6 meses hubo muchos avances en el Estado en términos de que la Defensoría sacó un informe donde dice, listo, hay unas acciones generalizadas, está el debate de la sistematicidad, pero también la Procuraduría hace una circular en donde también empieza como a reforzar esa idea del papel del Estado en lo inmediato para la defensa de los derechos humanos. Entonces, más a largo plazo queremos mirar cuáles son los requerimientos en este momento. O sea, está pasando en los territorios actualmente, hay desplazamientos, hay asesinatos, hay amenazas. En este momento, el Estado, ¿qué debe hacer? Bueno, yo lo dividiría en 2 momentos. Uno, en el papel del Estado inmediato, y 2, en el papel del Estado a mediano y a largo plazo. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque para el gobierno nacional era previsible los riesgos que hoy ya vemos en territorio, y esto, digamos que lo digo previsible porque el gobierno y el Estado en general
ha generado una serie de victorias tempranas con lo que significó la estrategia de respuesta rápida para llegar a hacer esta ocupación de territorios una vez salen las FARC, y es porque como gobierno también hemos reconocido que muchos de los vacíos y de la problemática de vulneración de derechos humanos que tenemos hoy se da precisamente por la salida de las FARC, que en su momento hacían presencia como Estado, porque como Estado nunca fuimos capaces de llegar a hacer la presencia estatal que se requería en estos territorios, pero que a través de esas victorias tempranas tratamos de llegar con una política no solamente militar, porque yo creo que hoy el gobierno también, y como funcionaria de gobierno lo digo, hemos entendido que la respuesta para llegar a crear confianza a estos territorios, que no es nada fácil llegar con la institucionalidad, no solamente se da con una ocupación militar, sino con una ocupación social que pasa por inversión y por otra serie de estrategias que tienen que efectivamente dar el resultado de poder llegar y crear confianza y hacer una ocupación efectiva de estos territorios. Para lo cual ahí efectivamente también, y en esto lo señalo porque sé que hay muchas organizaciones sociales presentes aquí y son nuestras aliadas estratégicas naturales en esta creación de confianza que hemos tenido con las organizaciones sociales. No en vano hoy toda la recepción que tenemos de amenazas, de atentados, de asesinatos, los conocemos de primera mano también por las organizaciones sociales, y eso le crea una responsabilidad mucho más grande al Estado, porque efectivamente es cómo estamos respondiendo de manera inmediata efectivamente a lo que está pasando en la situación de derechos humanos. Y ahí me refiero específicamente también a cómo está establecido el acuerdo final. Yo creo que el acuerdo final es muy completo en haber señalado cada una de las instancias, y para el tema de seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos el punto 3.4 está muy bien diseñado y pensado para esto, y son mecanismos que tendrán que fortalecerse. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es uno de ellos. Hoy tenemos una comisión que funciona pero que tiene muchos más desafíos, sobre todo de hacer una presencia territorial. Porque si nosotros hablamos de paz territorial, donde la afectación hoy de lo que significa la agenda de los derechos humanos se da en los territorios, pues claro que las decisiones, pero más allá de las decisiones, sino efectivamente la presencia interinstitucional y la presencia como Estado se tiene que dar en los territorios, y ese es uno de los desafíos que tiene esta comisión. Otro, el tema del sistema de alertas tempranas, cómo fortalecemos y robustecemos las alertas que hoy genera la Defensoría del Pueblo, para lo cual digamos que trabajamos rápidamente. Otro que pasa por el tema de estigmatización, que como lo decía Camilo, el acuerdo prevé que haya un programa, esa es la palabra que establece el acuerdo, que trabaje en contra de la estigmatización. Hoy el gobierno nacional ha visto en un trabajo mancomunado con algunas plataformas de derechos humanos que un programa no es suficiente, que nosotros necesitamos, y como gobierno queremos garantizar y dejar sentadas las bases de lo que va a significar una política pública de no estigmatización, porque además lo señalamos y lo hemos venido señalando en otros espacios, también vemos que un riesgo previsible son las elecciones que se vienen. Claro, tenemos la incorporación de las FARC aspirando a tener, digamos, que una representación política en unos territorios donde históricamente ha estado la violencia, que también cuando uno hace ese cruce de mapas que señalaba Camilo Leonardo, pues tengo que decirlo, yo como directora de Derechos Humanos, nosotros digamos que hemos tratado de mapear esta información y hacer estos cruces que recogemos, digamos, de diferentes fuentes, y cuando uno hace los cruces se evidencia efectivamente eso, que por ejemplo en estas zonas donde vamos a tener circunscripciones especiales para la paz, pues no son ajenas a lo que ha sido la vulneración y afectación a defensores y defensoras de derechos humanos, y por tanto digamos que es un riesgo que si ya conocemos, pues en el corto plazo será uno de los riesgos y responsabilidades que tenemos como Estado de garantizar. ¿Cuál es la dinámica y cuál es, creo yo, el aprendizaje que necesitamos garantizar a mediano y a largo plazo como gobierno y como Estado y como institucionalidad? Y es que a partir de estos errores previsibles que se han venido, digamos, quedando no por una ausencia de voluntad política, sino digamos que por el mismo mecanismo como funciona el Estado colombiano hoy, es aprender de esas lecciones para que efectivamente en el mediano y en el largo plazo no repitamos los errores en los cuales estamos cayendo hoy en lo que significa esta etapa de implementación. Yo siempre he señalado en cada uno de los espacios donde asistimos, y es que el primer año es absolutamente definitivo para aprendizajes,
y para todas las partes. Aquí no solamente aprende el gobierno nacional, no aprende el Ministerio Público, no, yo creo que aquí aprendemos todas y todas, aprende el movimiento social que históricamente ha defendido lo que fue una solución negociada, que gracias al movimiento social como gobierno nacional hemos reconocido que gracias a esa insistencia y persistencia del movimiento y del activismo, hoy tenemos una resolución de un conflicto en un papel que está empezando una etapa de implementación, pero que aquí las organizaciones sociales también tienen un papel de responsabilidad, y es cómo trabajamos de la mano también en la creación de confianza para llegar como Estado a cubrir estos vacíos, que es uno de los grandes desafíos. Mire, yo les digo, yo esta mañana estaba en un espacio que ustedes deben conocer, que es la Mesa de Garantías, que la tenemos en el Cauca, donde curiosamente mucha gente se cuestiona y dice, bueno, si una mesa de garantías territoriales en el Cauca funciona tan bien, porque allá tenemos un trabajo en misiones de verificación, donde hoy le incorporamos el enfoque de género para que efectivamente hagamos un detalle de cómo es la afectación de estas vulneraciones de derechos humanos a las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, que lo hicimos esta mañana. Uno dice, bueno, ¿qué pasa en el departamento del Cauca, que hoy digamos que es el mayor receptor de afectación a los derechos humanos? Y entonces no es ajeno, por ejemplo, a lo que pasa en Argelia, Cauca, donde tenemos casi la mayoría de los asesinatos, pero también donde tenemos una presencia de coca muy importante y donde se está viendo la presencia de la afectación a los defensores de derechos humanos. Entonces yo creo que, digamos, todas estas lecturas y aprendizajes que hoy estamos implementando en tiempos desafortunadamente a veces muy lentos, luego de una manera acelerada, que también cuando le ponemos como mucho acelerador tenemos que garantizar que hagamos las cosas bien, tiene que ser el mejor ejemplo para todas las partes que trabajamos hoy para lo que hemos llamado todos los espacios la paz y la implementación de un acuerdo, para que efectivamente no cometamos esos errores a largo plazo que reitero, no hay ningún acuerdo negociado como el de Colombia. Las experiencias internacionales simplemente son referencias que nos dan luces previsibles de lo que no debería pasar en el país, para que no sea un referente de otros países, pero sí creo que debería ser la base fundamental para no cometer los errores. Además porque pues esto es un gobierno de tránsito que le queda un año para terminar su mandato, que tampoco podemos ser ajeno a esto, que se vienen unas elecciones que tienen, digamos que el Congreso que se viene creo que va a tener una responsabilidad mucho más grande en lo que va a significar esta etapa de implementación, y creo que estos actores políticos también no pueden ser ajenos a lo que está pasando hoy. Yo creo que estos espacios de debates tienen que salir un poco de lo que ha significado el papel de la institucionalidad a través del gobierno nacional y del movimiento social, y yo creo que si hablamos de no estigmatización es el momento también de que empecemos a sumar otros actores que muy a pesar nuestro puedan tener una lectura diferente. Una gran reflexión que todavía mucha gente no entiende. La respuesta del Estado, además del cumplimiento de los acuerdos, debería ser propiciar la mayor participación ciudadana. ¿Por qué digo el cumplimiento de los acuerdos? Porque nosotros vemos muchas dificultades y muchas amenazas para el cumplimiento de los acuerdos en materia jurídica, económica. Es que si miramos los acuerdos en materia presupuestal, encontramos ahí una gran amenaza. Pongo un ejemplo sencillo. Si no se resuelve satisfactoriamente el proceso de reinserción de nuestros combatientes, esos compañeros se van a desencantar del proceso y fácilmente podrán ser captados por otros elementos que generan violencia acá en Colombia, por una sencilla razón y muy humana. En este momento hay compañeros que han salido de las zonas veredales porque sencillamente no creen en que el Estado va a cumplir. Nos ha quedado difícil hacerles entender a los compañeros que efectivamente no se trata de un engaño más. Vuelvo al punto de que hay que cumplir los acuerdos, y vuelvo al punto de las matemáticas con el que inicialmente trataba de dar una explicación.
Le decíamos hace unos días en mesa técnica a la Policía Nacional que estaban deteniendo compañeros nuestros y que nosotros preveíamos que iban a haber más detenciones. Número exacto no, pero sí van a haber más detenciones. Mecanismo sencillo para evitar esas detenciones, porque ellos dicen, estas personas no tienen resuelta su situación jurídica. Pues precisamente el acuerdo se trata de resolverle la situación a los compañeros. Aquí en Facatativá tenemos un grupo grande de compañeros haciendo un curso como agentes de escolta. Dentro de ellos hay compañeros que ya recibieron la amnistía, pero que su situación jurídica todavía no está resuelta. Esta mañana detuvieron a un compañero que se llama José Lozano. Lo detiene la policía porque dice que tiene antecedentes, pero ¿quién no tiene antecedentes en la guerrilla? Eso es una cuestión predecible. En este momento está detenido. Es decir, la lista de detenidos que está ahí se aumenta el día de hoy. Y nosotros le decíamos a Policía Nacional, pero es sencillo. El protocolo es sencillo. Ustedes saben que toda persona que haya sido militante de las FARC, de alguna manera, va a tener allí antecedentes. ¿Por qué no trazan una directiva de que cuando se trate del ciudadano que fue guerrillero, pues sencillamente eso se maneje de otra forma? Entonces no. Ahí hay unos policías que sí están de acuerdo con el proceso y entienden eso, hay otros que tercamente no. Se trata de torpedear. Entonces, si miramos todos estos problemas, lo que vemos de fondo es que no hay un cumplimiento de los acuerdos tal cual fueron trazados. Se supone que una vez terminadas las zonas veredales, se supone que una vez entregadas las armas, estaba resuelta la situación de muchos compañeros y eso pasaba a la gente. Eso es mentira. Se supone que los guerrilleros tenían que salir de las zonas veredales y habían proyectos productivos. No. Se supone que deberían tener donde vivir. No. Se supone que los guerrilleros tendrían que vincularse a desarrollar una actividad pedagógica a nivel nacional y eso no ha sido posible para que la gente lograra entender los acuerdos tal cual como eran, porque el gobierno no ha sido capaz de lograr entender, que la población entienda de qué se tratan los acuerdos. Entonces, esto es una frustración tras frustración que lleva a que mucha gente se desencante. El gobierno tiene que cumplir los acuerdos para que la población crea, para que la población apoye esta vía de solución, porque hay otros que están pensando en otras vías de solución al problema. Definitivamente, en los acuerdos está la solución del problema. Si se logran, si miramos los acuerdos, es un compendio de soluciones de todos los problemas que históricamente hemos tenido. El problema de la tierra, el problema de la violencia política, el problema de las armas vinculadas a la actividad política, el problema de las víctimas. Es decir, todas las soluciones del problema nacional están en los acuerdos. Por eso, definitivamente, si el Estado quiere lograr resolver este problema de fondo, es volver a mirar los acuerdos y a cumplirlos de verdad. Gracias, Camilo. Te digo, por favor, que sea muy concreto, porque se nos está acabando el tiempo. Nos falta una pregunta. La mitad del tiempo la gasté en la primera intervención. Sobre esto, pues hay consideraciones de diferente escala y pues yo voy a insistir en una de más general de política general que tiene que ver con lo del pacto político nacional que está en el acuerdo y que pues todos me preguntaban qué es eso del pacto político nacional para reafirmar y proscribir el uso de las armas en la política y lo que llamamos los negocios y cómo se ponen en marcha. Entonces, pues lo primero es que las mejores condiciones para ese pacto político se han creado con la culminación de la dejación de armas y todo el informe de Naciones Unidas. Ya hay un hecho categórico. Pero hay otros pasos que se están dando hoy y esta semana, y se espera que la próxima en el Congreso de la República, donde los partidos y el gobierno y el propio Estado tienen que sellar un pacto
y eso se llama el acto legislativo de monopolio de las armas por parte del Estado, y en el cual se le da sentido a el punto de proscripción del paramilitarismo, de todas estas prácticas en Colombia. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de que esto se aprueba por el Congreso? Ese es el pacto, es un pacto de Estado, es el Congreso de la República. Eso tendrá que ser tener el juicio de constitucionalidad por la Corte, está por lo tanto respaldado por los partidos y se convierte en el ordenamiento jurídico del país. Entonces es trascendental que eso pase, ese acto legislativo, para que tenga curso el pacto. Por supuesto que eso no es suficiente, pero sí es muy importante que se dé. De ahí se derivan otras cosas, disposiciones, leyes y una serie de medidas, pero sobre todo tiene repercusiones también programáticas desde el punto de vista cultural y de mentalidad. Entonces sería un punto. Y el segundo que me refiero ya es en las regiones. Si vemos en el informe, en lo que es Cauca, Antioquia, Chocó y Valle, la parte de Buenaventura, se concentra, sumando esos, es más del 70% de amenazas y asesinatos, sobre todo de asesinatos, y también de altísimas conflictividades. Entonces, allí ya se ha dicho cuáles son hay conflictividades estructurales, violentas, y otras conflictividades que tienen que ver con las modificaciones, las alteraciones en los órdenes y en las relaciones de poder y demás, a raíz de la transformación de las FARC de organización armada en movimiento político. Pero medidas que están en curso y que pueden acelerarse y que pueden dar muchos resultados. Creo que una de ellas tiene que ver precisamente con los planes regionales. Las acciones de policía y de ejército se van a dar, tienen recursos y hay una estructura y una capacidad de funcionamiento. Pero lo que tiene que acelerarse son los planes regionales de inversión social, y que sea la reforma rural integral la que le dé sitio y lugar y sentido a los planes de sustitución de cultivos, sino al revés, pensar que es una estrategia de sustitución y de erradicación de cultivos que se hacen las transformaciones en los territorios, y que esa es la punta de lanza para los planes de desarrollo territorial. Esa inversión produce más violencia. Eso se llama acción con daño, lo que está ocurriendo. Entonces tiene que haber un replanteamiento y con recursos. Que hay un argumento siempre: no hay recursos, no hay recursos. Si hubiera quebrado un banco, habría recursos. Si el señor, ya pasaba cuando hubo la emergencia financiera y todos tuvimos que sacar plata pues para ver cómo ayudábamos a solventar la situación. Lo que tenemos en Colombia hoy es un estado de urgencia, es una turbulencia de altísimas dimensiones que requiere, eso no puede ser arañando por aquí, tiene que ser una gran acción con recursos suficientes, y yo diría concentrarlos en estas tres regiones inicialmente, en un plan de urgencia para esta región, ¿verdad? Es el Andén Pacífico, la zona de Antioquia, del Bajo Cauca, y digamos Catatumbo, que sería, y algunas otras regiones críticas que han sido mencionadas. Bueno, finalmente la tercera pregunta que habíamos planteado es, sabemos y conocemos que hay un interés de la comunidad internacional en apoyar la implementación en todos sus aspectos, pero ¿qué papel debe jugar esta comunidad internacional? Más allá, digamos que mirándolo desde este escenario de las instituciones, del apoyo gubernamental, es más bien desde la perspectiva territorial. ¿Qué papel debe jugar la comunidad en los territorios con las organizaciones sociales, que son las que están pues viviendo estas realidades, y pues frente a las organizaciones en sí? Bueno, pues yo lo que creo es que primero hay que señalar que el papel de la cooperación internacional en la creación de confianza con las organizaciones sociales ha sido fundamental para el gobierno.
y en esta etapa de implementación, pues obviamente su presencia en los territorios no es ajena. Hoy los reportes de MAP-OEA, de ONU Naciones Unidas, de ONU Mujeres, digamos, de cada una de las agencias que hoy tienen, digamos, presencia en el territorio y que cada una, digamos, que tiene más fortaleza con ciertos sectores sociales en los territorios, pues ha sido un proceso de retroalimentación para el gobierno nacional. Y eso lo señalaba, digamos, al comienzo de mi primera intervención, y es como, por ejemplo, hoy las cifras de ONU Derechos Humanos, Naciones Unidas, digamos, son la base y el insumo de lo que hemos analizado como gobierno, son las afectaciones en materia de amenazas, y más que amenazas, en lo que significan los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos. Pero yo también creo que aquí hay un papel muy importante en el cual la cooperación como socios estratégicos, tanto del movimiento social como del gobierno nacional y del Estado en general, puede jugar. Y es que nosotros dentro del gobierno, con lo que hemos venido evidenciando en este diagnóstico en temas de derechos humanos, hemos denominado nuevas conflictividades. ¿Y qué son las nuevas conflictividades? Esas nuevas olas de violencia que estamos viendo a partir de lo que significa el proceso de implementación, que está en torno a lo que significa el tema de la minería ilegal. Y ustedes ya lo ven hoy, no es que lo que está pasando en Segovia no hubiera existido nunca en Colombia, solo que hoy se hace mucho más visible con la salida del conflicto, y son nuevas violencias que van a seguir ocurriendo. Y el mejor reflejo hoy que les puedo poner es el caso de Segovia. El otro es cómo estos procesos que ya lo señalaba Camilo, cómo este proceso de sustitución de cultivos que se está haciendo a través del PENIS en algunos departamentos que ya han sido priorizados en esta primera etapa, qué está ocurriendo alrededor de lo que significa la llegada de este proceso de la alta consejería para el posconflicto. Otra violencia que también ya es previsible, que ya efectivamente se ve que no era que no existiera, la violencia hacia las mujeres. Entonces, estas nuevas conflictividades que las tienen muy bien mapeadas, digamos, la cooperación, creo que fortalecen, digamos, y nutren lo que significa el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno y del Estado en general? Claro, ya tenemos un diagnóstico que hoy, como les decía, se parece, digamos, y tiene muchas coincidencias con lo que específicamente hoy nos reúne en este espacio, que es este informe que presenta Indepaz con Marcha Patriótica, y es cuál es el resultado efectivamente de tener un diagnóstico tan certero, porque no nos podemos quedar. Yo les decía desde el comienzo, me parece un poco irresponsable siempre caer en el tema de las cifras, y no porque no como gobierno no queramos señalarlos, sino que me parece que es tan delicado el tema que yo no quisiera caer en decirles que es que como gobierno reconocemos solo 39 casos, mientras Naciones Unidas, mientras la Defensoría del Pueblo da otra cifra, mientras Marcha Patriótica da otra cifra, sino cuál es el alcance real, digamos, a partir de ese diagnóstico que hoy tenemos y que sabemos cuál es la realidad de la afectación de lo que pasa en territorio con los defensores y defensoras de derechos humanos, cuál es el plan B o la acción inmediata efectivamente que estamos haciendo. Entonces creo que ahí podría resumir un poco qué creería yo pudiera seguir siendo el papel que ha tenido la cooperación, que también cabe señalar que las embajadas han sido absolutamente, digamos, han estado muy atentas a lo que ha significado y han hecho un seguimiento muy detallado. Nosotros, a través de un espacio que es el puesto de mando unificado, donde a propósito mañana vamos a sesionar en Tumaco, donde miramos más, digamos, en un enfoque completo que pasa por tema de derechos humanos y la situación, digamos, en territorio, a través de ese espacio con las embajadas hemos venido, digamos, socializando cuáles son las acciones del Estado, pero también, digamos, cómo podemos surtir, digamos, que una relación más cercana. Y solo quisiera terminar con una cosa. Ese acompañamiento histórico que la cooperación ha venido dando a la independencia que tiene el movimiento social en Colombia, hoy se hace mucho más necesario. Hoy necesitamos garantizar efectivamente que el movimiento social siga teniendo garantías. El mejor reflejo de eso es este informe que, como les digo, vemos con mucho respeto a partir de las diferencias que podamos tener en el tema de las cifras y otras cosas que pueda señalar el documento, pero creo que en eso la cooperación ha sido muy eficiente. Las organizaciones creen en la cooperación internacional y en estas fuentes de financiamiento que han venido acompañando para estos procesos de defensa de los derechos humanos en todo el país.
Respuestas cortas al cierre. Bien, la comunidad internacional creo que su papel de observadores y de garantes es muy importante. El otro papel sería el fortalecimiento de las organizaciones sociales y definitivamente garantizar que en todas esas regiones haya inversión y se resuelva el problema económico que está ligado al problema social de esa región. Las nuevas conflictividades están ligadas sencillamente a alternativas económicas que son las que están creando ese problema. Si resolvemos el problema económico a través de la inclusión de todas esas regiones a la economía nacional de manera efectiva, estamos seguros que esas conflictividades quedarán más fácil resolverlas desde otros puntos de vista. Entonces, volvería a que el papel de la comunidad internacional será definitivo en este periodo y sobre todo ahora en esta misión de la ONU como observadores y más activamente en la fase ya de ejecución pues, de los acuerdos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha señalado y me parece muy importante esa presencia en lo local y el seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos. Pero quiero dejarles un tema de reflexión sobre este asunto internacional. Porque hablamos de cooperación y pensamos en intervenciones en los territorios, pero hay un asunto que yo creo que tiene que ser central en la agenda, tiene que ver con la situación de Venezuela y la política de Estados Unidos. La situación de Venezuela y la manera como la maneja Colombia, si la maneja mal, puede ser una dinamita en el proceso de paz y puede ser uno de los factores de desestabilización y de riesgos mayores para la vida en Colombia. El principio de no intervención, de soberanía, de respeto a los asuntos de otros países, es decir, que Colombia y la postura del gobierno frente a eso es central. Un desencadenamiento de una situación de violencia y de inestabilidad como la que está presionando internacionalmente en Venezuela tiene repercusiones inmediatas en Colombia. En la frontera con Venezuela se calcula 2.000 combatientes del ELN. Yo pregunto qué va a pasar en la mesa de Quito si Colombia interviene, aliado con Estados Unidos y con otros países, en los asuntos internos y colaborando en operaciones militares, ya sea muy suaves en relación a la crisis interna venezolana. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que se va a activar la guerra en la frontera y de hecho el ELN va a pasar a ser una fuerza de reserva y de contención y una fuerza activa en la situación frente al ejército colombiano y las pretensiones de mover tropas hacia la frontera y en la situación interna venezolana. El que tiene experiencia en estas cosas de estrategia puede decir mucho más de estas apreciaciones mías, solamente llaman la atención. Entonces, que la comunidad europea, cómo reacciona la diplomacia internacional y frente a las movidas que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos mandó a su vicepresidente y al Departamento de Estado a visitar a México y a Colombia para que Colombia interviniera y el gobierno colombiano asumiera una posición de rechazo y de desconocimiento de la constituyente en Venezuela. Y a partir de la postura de Estados Unidos y del manejo de sus partidas de cooperación, de sus 430 millones de dólares, de los condicionamientos en materia de política antidrogas, toda esa negociación tuvo incidencia en la postura del presidente colombiano de injerencia indebida y de posturas intervencionistas frente a la situación venezolana. Entonces, eso es gravísimo. También me preocupa mucho y ojalá la misión de Naciones Unidas, yo sé que va a cumplir su tarea y eso están dando, que la cooperación apoye a las organizaciones, pero tenemos unos temas de agenda internacional muy delicados y en lo que se refiere al gobierno Trump la verdad que es muy inquietante lo que está pasando
y el torniquete que están aplicando sobre el gobierno colombiano. Incluso frente a posturas del gobierno colombiano que rechaza las fumigaciones o que ha dicho que el eslabón más débil no debe ser el centro de la estrategia, tenemos a la Embajada de Estados Unidos, a la DEA, a la CIA, a oficinas especializadas todos los días del gobierno de los Estados Unidos haciendo el seguimiento a la política de erradicación forzada en Colombia. Eso es así. Y yo sé que Ivonne no puede ponerse de acuerdo conmigo por discreción y porque su representación acá no se lo permite. Entonces les dejo ese tema para que no se preocupen. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas y a los asistentes por acompañarnos en esta presentación de Trochas de Paz y Esperanza, y esperamos poder en futuras ocasiones invitarlos a un seguimiento de esta problemática en los territorios de las organizaciones de base de Marcha Patriótica. Gracias.